Muchos aún nos estamos preguntando cómo fue posible que ayer durante todo el día estuvieron mal informándonos y dándonos falsas esperanzas de que Rubí Pérez estaba vivo, incluso que ya lo habían sacado y se recuperaba en el hospital. Hermanos dominicanos en Nueva York que también han vivido muy de cerca la tragedia del derrumbe en la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Los hemos visto haciendo vigilias, todos juntos, personas que han tenido que viajar de inmediato para localizar a familiares, amigos, personas conocidas. Yelena Solano. Estuvo ahí exactamente presente en varios eventos en honor a las víctimas del derrumbe, así que adelante, Yele. Hola, Yelena. Te abrazo desde aquí. Hola, mi Lili, hola Clarisa. Señores, aquí estábamos siendo parte de esta tristeza colectiva, de esta tragedia que sacudió a nuestro país, la República Dominicana. Estamos exactamente en el Alto Manhattan y como pueden ver ustedes a mi espalda, pues se ha colocado una vigilia, podemos decir. Aquí hay flores, hay velas, la gente viene, pasa, reza, algunos pasan con sus vehículos escuchando las canciones de Rubí Pérez. Y es que precisamente fue en este lugar llamado la Nueva España, donde se presentó Rubí Pérez hace aproximadamente 5 días. Allí conservan también su tarima. Fue un momento muy especial para aquellos que estuvieron presentes. De hecho, de aquí mismo él anunció que viajaría a la República Dominicana a presentarse en el Jet Set. Eso fueron aproximadamente 5 o 6 días. Por otro lado, pues las vigilias no paran aquí en la ciudad de Nueva York. De hecho, anoche también estábamos en el United Palace y se siente también indignante la desinformación de los medios, la desinformación que nos dieron algunas personas allegadas al artista. Como por ejemplo, ayer dijimos que Rubí Pérez estaba hospitalizado, información que nos dieron sus mismas personas relacionadas al artista. Otras personas estaban diciendo que le pusieron suero, mucha desinformación, y yo creo que el público también merece saber exactamente qué es lo que estaba pasando con Rubí Pérez. Pero bueno, vean ustedes a continuación lo que vivimos en la vigilia en el United Palace. Veamos. Los dominicanos en la ciudad de Nueva York están de luto por la tragedia del Jet Set. Por eso anoche se llevó a cabo una vigilia en las afueras del legendario United Palace en honor a todas las víctimas. La vigilia contó con la presencia de empresarios, políticos, fanáticos y colegas que todos juntos nos unimos para hacer oraciones con decenas de banderas en mano, canciones de Rubí Pérez y velas en honor a los que ya no están. Rubí fue siempre alguien de quien yo fui fan desde pequeño, siempre lo admiré con toda la orquesta que estuvo, hasta hoy en día. Siempre, como tú sabes, fue una persona muy alegre, de una carrera excelente, de una familia excelente, una persona que siempre inspiró. Gracias a ustedes por unirse a nuestra comunidad en esta trágica tragedia que nos azota, que llena de luto a toda nuestra nación y a todos los dominicanos sin importar el lugar donde se encuentren. Hoy todos los dominicanos estamos de luto ante la pérdida de ese gran ídolo de nuestra música. Nos unimos al dolor de todos los familiares y víctimas que han sufrido ahí pérdida o que tienen a familiares heridos en el hospital. Muchos aún nos estamos preguntando cómo fue posible que ayer durante todo el día estuvieron mal informándonos y dándonos falsas esperanzas de que Rubí Pérez estaba vivo, incluso que ya lo habían sacado y se recuperaba en el hospital, para después de las 5 de la tarde confirmar que está en la lista de los fallecidos. Nos engañaron o fue que fue un juego para ocultar que él se había muerto. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué ocultar que él se había muerto? Eso es lo que me duele y van a tener que dar mucha explicación con respecto a eso. Le cayó todo encima a él, le cayó un aire acondicionado a Rubí Pérez encima. Fue un aire acondicionado grandísimo y una planta eléctrica que tenía la discoteca encima y le cayó encima precisamente de la tarima. Entre los fallecidos en la tragedia del Jet Set también se encuentra el diseñador dominicano Martín Polanco. Perdimos un gran ser humano, Martín Polanco, que era un amigo, un hermano, un amigo personal, y puedo decir que estuve compartiendo con él hace 3 semanas, casualmente en el mismo lugar, en el Jet Set. Anoche los Mets de Nueva York, antes de comenzar el partido, rindieron homenaje al ex lanzador dominicano Octavio Dotel, quien está entre los fallecidos, y le ofrecieron 1 minuto de silencio mostrando su foto en la pantalla del estadio.
Octavio Dotel ha sido un pelotero muy querido, no solamente por los dominicanos, pero a nivel mundial muy conocido, y lógicamente que estamos muy afectados de saber que ya no está con nosotros. De igual manera a mi querido amigo Martín Polanco, un gran diseñador, muy amigo de los amigos, una persona que siempre estaba ahí apoyándonos en cada momento. De hecho, hace una semana y media cuando estuve en Santo Domingo, él estuvo compartiendo con nosotros, conmigo, con Carolina, con Adamar, con Luis Rosario, con todo el equipo de Univisión, y se siente feo saber que, señores, hoy estamos, mañana no, la vida es una, hay que disfrutarlo a lo máximo. O sea, ¿cómo es posible de que todos estaban ahí en ese lugar pasándola bien y que ese mismo lugar se haya convertido en lo que hoy es una tragedia para todos nosotros? Esto no es de dominicano, esto no es que se le murió a alguien cercano, aquí todos estamos unidos en un mismo dolor, que fue lo que pasó en la República Dominicana. Referente a Martín Polanco, ya su hija se encuentra en Santo Domingo, él estaba residiendo aquí en la ciudad de Nueva York y pues decidió mover su tienda para la República Dominicana. Es algo indignante, pues yo tuve la oportunidad de entrevistar a Martín Polanco en el momento que él le dio COVID, duró 2 meses postrado en una silla. O sea, pensábamos que él se nos iba a ir. De hecho, se fue viral de que Martín Polanco se había muerto en aquel entonces, y pues gracias a Dios salió de esa. Y un hombre tan contento, tan dinámico, como le dije, donde tuvimos la oportunidad de compartir tantos momentos bonitos hace una semana y media, y que ahora ya no está. De igual manera me acuerdo como Rubí Pérez también en ese mismo evento de los soberanos me dijo: Yelena, cásate de nuevo para volver a cantar en tu boda. Me abrazó, me dio un beso y yo le dije: no, espérate, canta conmigo. Y él empezó a hacerme como una mini serenata. Esos son los recuerdos que yo me llevo de ellos, de mis amigos, de personas que marcaron la diferencia en mi vida y que hoy ya no están, y que nosotros aquí, donde sea que estemos, lo vamos a recordar con muchísimo amor y con mucho respeto y mucha admiración. Y cómo bailamos esa noche todos, cómo nos divertimos, esos son los momentos que quedan, señores. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo, Yele. De verdad, déjeme decirle una cosa también. Nosotros hablamos de la gente conocida, la gente famosa, la gente, pero no quiero que la gente piense que no estamos orando por la familia de los empleados que estaban allí presentes, la familia de la gente que no conocemos, que no tenemos ni foto, no conocemos los nombres, pero estamos orando por todos ustedes. O sea, hacemos un programa de espectáculo que obviamente hablamos de las personas conocidas, pero son cientos y cientos, señores, que están pasando por uno de los dolores más fuertes que uno puede pasar en su vida. Ayer mismo yo había estado en la boda de Alexandra Gurjón y su esposo Eduardo, quienes fueron encontrados ayer alrededor de las 10:30 de la noche entre los escombros, fueron encontrados sin vida. 4 de los miembros de la familia Grullón. Yo, ¿qué les puedo explicar de lo que uno siente cuando conoce gente así personalmente y uno no sabe ni cómo expresarse ni qué hacer? Yelena. Gracias, Yelena. Gracias, mi amor. Nuestro pésame para toda esa gente que sigue sufriendo.